Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Nos vamos a disponer en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, gloriosa luz, ven, oh divina unción desde lo alto, ven, gloriosarnos con tu presencia. Invocamos a ti, Espíritu Santo, para que nos curas de pies a cabeza, para que nos bañes con tu unción, para que nos transformes cada vez más, para que nos alientes, para que nos fortalezca. Espíritu Santo de Dios, a ti abrimos todo nuestro corazón y todo nuestro ser, reconociéndote como nuestro Dios Espíritu. Te invocamos para que seas tú el que nos dirija. Que no sea nuestra mente, que no sean nuestros pensamientos, ni sean nuestros labios pronunciando mentiras y todo aquello que no tenga que ver con lo que viene de lo alto. Mas seas tú, Espíritu Santo, utilizando nuestros labios para hablar la verdad y nada más que la verdad. Que nos permitas hoy tener el entendimiento para comprender tu santa palabra, para comprender la palabra de vida. A ti nos adherimos, oh Santísimo Espíritu de Dios, sabiendo que en ti es donde nosotros podemos esclarecer lo que está oscuro. Es en ti, Espíritu Santo, donde nosotros podemos tomar las fuerzas para el que está decaído. Es en ti, Espíritu Santo, donde recobramos esa esperanza para aquellos que la han ido perdiendo por tanto desazón y por tanta frustración en el mundo. Es en ti, Espíritu Santo, donde nuestra vida cobra un sentido diferente. Es en ti, Espíritu Santo, donde nuestros ojos tienen la luz para poder ver las cosas misteriosas del reino de los cielos, para poder ver la vida con otros ojos, para poder entender los planes de Dios. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que nos permite comprender y entender la voluntad de Dios. Eres tú, Espíritu Santo, el que nos conduce y nos ayuda para que caminemos allí hacia donde está la voluntad de Dios. Nos acogemos a ti porque tú eres la guía segura, porque hoy los hombres están siendo guiados por ciegos, por teologías vanas, tantos estudios de la Biblia. Preparan tanto, Señor, que tiene que ver con tanta teología. Pero hoy nosotros nos disponemos sin conocimiento de hombre, sin haber ido a un instituto de teología y de aprendizaje. Nosotros abrimos tu palabra y te pedimos que seas tú el que ahora nos indiques, nos enseñes y nos guíes, para que nuestro conocimiento no sea conocimiento del hombre, sino lo que viene de ti. Y aprendamos solo lo que tú nos dices, lo que tú pones allí como entendimiento, lo que tú nos revelas en ella. Por eso te adoramos y te exaltamos todas estas noches que nos has asistido, en que nos has permitido comprender y entender cosas misteriosas y grandiosas, porque nos llevas a esos antiguos tiempos para ver cómo Dios ha llevado a su pueblo, le ha ido enseñando. Saber que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo para siempre. Y hoy lo alabamos y lo glorificamos y sabemos que tú eres el mismo Espíritu que con el mismo sentido ha llevado a los hombres para vivir en honra a Dios, pulcros ante Dios, santos e intachables.
Así te pedimos, Espíritu de Dios, ayúdanos para caminar en santidad, para caminar con fuego, para caminar en pulcritud. Danos dominio de la mente, dominio de nuestros labios y de nuestro cuerpo. Y así podamos estar bien vistos ante nuestro Dios. Y disponemos todo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para que hoy seas tú el que la tomes, la diriges, disperse toda la obra del enemigo, toda confusión, toda perturbación, y solo estemos seguros y en ti este momento, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para el bienestar de nuestros hermanos, para que ellos sean liberados, para que ellos sean sanados, para que ellos reciban las bendiciones que hoy Dios quiere derramar en cada uno de ellos. Todo eso te lo pedimos y lo ponemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pacho dice, yo soy cristiana, pero no oramos así. Nosotros levantamos las manos y oramos. Bueno, esa es una forma de orar, Pacho. No hay ningún inconveniente. Buscar posiciones para orar no es lo que nos va a hacer alcanzar la bendición de Dios. Bienvenida, Maritza. Hola, Mónica. Buenas noches, bienvenida. Aquí estamos, vamos una noche más. Vamos a ver que hay más personas que quieren entrar. Ah, doña Marta. Ya te subo, Mónica. Espérate, yo abro más espacio aquí para subirte con doña Marta. Vamos aquí a subir a doña Marta y a Mónica. Ah, pero Mónica se fue. Mónica, si estás, mándame mándame la invitación. Ah, no, aquí está. Maritza se salió. Bueno, si quieres participar, manda la invitación con mucho gusto. Queda un cupo ahí. Bueno, el resto nos puede escribir y ahí vamos respondiendo. Abre, Señor, y mis labios proclamarán tus alabanzas. ¿Alcanzaron a ver el video que les subí hoy? Este video, mire que estaba leyendo el Evangelio de hoy y vinieron dos luces, una luz allí para entender mucho esto, esta gran división que hay sobre el ministerio de los pastores. ¿Sí vieron el video? ¿Alguno lo alcanzó a ver? Yo no lo vi, Henry, porque pues yo... Ay, de los que están aquí, ¿quién lo vio? Bueno, entonces como no lo vieron, pues le voy a resumir antes de pasar para que ustedes queden bien entendidos, porque si están discipulando, ¿para qué? Porque lo hice corto de 3 minutos, porque tú sabes que TikTok no me da más tiempo. Pero saberlo entender. Voy a irme a Éxodo, a Hechos, capítulo 20, que fue la lectura del día de hoy. Vamos a ver dos cosas importantes que encontré hoy allí, discerniendo la palabra. Nos vamos al versículo 28. Normalmente cuando tú hablas, a veces con los hermanos protestantes, y estamos hablando acerca del ministerio, y tú le preguntas, ¿dónde aparece el ministerio de los pastores en la Biblia? ¿Y cómo aparecieron ustedes? Pues lo primero que ellos dicen, ¿cómo aparecieron? Que no, que ellos vienen directamente de nuestro Señor. Y que ellos vienen directamente del Señor porque en la Biblia habla de que Dios eligió a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros pastores. Esa es la cita que ellos utilizan, ¿sí? Esa es la cita que utilizan y esa cita está en Efesios 4:11, que se las voy a leer también, ¿ya? En Efesios 4:11. Entonces, para que ustedes tengan claridad acerca de eso, porque es un tema relevante, porque estamos hablando de quién tiene la autoridad.
Es quién tiene la autoridad. Y eso no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Porque si tú estás en el ministerio equivocado, estás fuera. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo que te estén ministrando de sacramento de salvación no está haciendo un efecto sobre ti. Por ejemplo, vamos a encontrar el problema de que ellos dicen que el bautismo es para perdón de los pecados. Vamos a suponer que sea así, que nosotros no creemos que sea así, pero vamos a suponer que sea así. Entonces, imagínate tú, un bautismo en el lenguaje de ellos, un bautismo es para perdón de nuestros pecados y para que podamos entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, pero es para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me voy a la lógica de ellos, si hay alguna persona que no sea un ministro que tenga la autoridad para bautizarme, ¿qué quiere decir eso? Díganme ustedes, a ver si me llegan a coger la idea. Si no tiene la autoridad para bautizarlo, no queda bautizado, no. Amén, así es, entendida. Bendita tú, Gilma, que el Espíritu Santo está ahí contigo. Así es. Entonces, es para que usted vayamos entrando a la lógica por qué les quiero llevar, por qué es importante la cuestión del ministerio. Si yo me voy a la lógica de ellos, que le vas a decir cuando a ti te encuentres con alguno de ellos, es la parte para que. Entonces, si yo me meto en la lógica de ellos, de ser que el bautismo es para perdonar mis pecados y yo poder así entrar al reino de los cielos, entonces quiere decir que una persona que no tenga la autoridad ministerial para ministrar ese bautismo, quiere decir que tú no quedas bautizado. Entonces viene una pregunta y uno les dice, bueno, quiere decir que entre todos estos ministerios, todo esto que se hacen llamar ministros, solo uno es verdadero y los demás son falsos. Y tenemos cuántas iglesias, denominaciones, porque no hablemos de iglesias, sino denominaciones. Ya, entre todas esas denominaciones, tú dices, bueno, busquemos ahora entre todas esas denominaciones de dónde viene cada uno de esos ministerios. Esa es una forma de nosotros entender que el ministerio es algo que tiene que ser tan antiguo de los tiempos de los apóstoles y que tiene que venir de ese tiempo, ¿ya? De ese tiempo. Porque no vaya a ser como el domingo, ¿cuándo fue el lunes festivo? Este fin de semana me puse a... Duramos bastante tiempo hablando sobre Francisco. Y entró una persona, un hermano protestante, y estuvimos ahí dialogando. Y lo dejé que hablara un largo tiempo. Cuando llegamos a la parte de la iglesia, dijo que no. Que la iglesia católica, que la iglesia de Cristo era la iglesia primitiva. Ojo a esto lo que dice. La iglesia de Cristo es la iglesia primitiva, dijo. Yo dije, bueno, hasta ahí vamos bien. Viene de la iglesia primitiva. O sea, ¿cuál es la iglesia primitiva? De los primeros, de los primeros discípulos de los apóstoles. Y los apóstoles, esa es la iglesia primitiva. Pero ellos dicen que esa iglesia primitiva llegó hasta el año 400, porque ellos dijeron, en el año 400 fue que se fundó la iglesia católica. Entonces, si ellos dicen que la iglesia católica se fundó en el año 400 con Constantino, la gran pregunta aquí es, hay dos grandes preguntas para ellos. La primera, esa iglesia primitiva, ¿dónde está? Desde el año 400, según él, porque otros dicen que es el año 330. Este dijo que es 400, pero bueno. Tú te preguntas, si es del año 400, tú le dices, bueno, desde el año 330, ¿dónde está esa iglesia primitiva? Debe haber una línea de tiempo y de existencia de esa Biblia, de esa iglesia. Porque si ellos dicen que la iglesia católica la fundó Constantino, pues no hay nada, y eso sí lo aceptan, es que esa iglesia ha permanecido durante siglo a siglo, año a año. Esa iglesia tiene todo un bagaje historial, o sea, usted lo puede encontrar en todos los anales históricos, encuentra toda la historia, ¿ya? Desde ahí hasta el día de hoy. O sea, hay una línea consecutiva de historia, ¿ya? Y de hechos que respaldan la presencia de la iglesia, ¿ya? Pero estoy metiéndome en la lógica de Dios, desde el año 400 hasta ahora. Vamos suponiendo que la iglesia
y católica la fundó Constantino. La gran pregunta aquí es, bueno, muéstrame la línea de tiempo, que es lo que hay que decir. Quiero que me muestres la línea de tiempo de esa iglesia primitiva, porque entonces sería una iglesia paralela. Quiere decir que el año 400 lentamente se fue moviendo cada año la iglesia católica. La iglesia primitiva tuvo que ir paralela a la iglesia católica. ¿Sí? Quiere decir que la iglesia primitiva, porque tú le preguntas, bueno, ¿cuál es la iglesia primitiva? Y ellos te van a decir, la iglesia de los 3 primeros siglos, antes de Constantino. Y bueno, entonces tú le dices, quiere decir que esa iglesia va desde el siglo I, o sea, desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Quiero que tú me muestres la línea histórica de hechos de esa iglesia. Pues ahí quedarán patinando porque no existe esa línea. Y eso era lo que yo le iba a preguntar a él, y eso es lo que quisiera que todos los protestantes me respondieran, que ellos me hicieran una línea histórica como nosotros podemos hacer una línea histórica. Aunque Constantino se haya metido en esa parte de la historia, no importa, pero tenemos un hilo histórico desde el 1 hasta el 21. Siglo I hasta el siglo XXI están recopilados. Tenemos una historia allí que no se ha perdido, que se puede contar, que se puede leer, que se puede escudriñar. ¿Dónde está esa línea de esa iglesia primitiva que ellos dicen que es la iglesia de Cristo y que no es? Segunda pregunta, muéstrame la línea tuya de esa iglesia tuya que viene de esa iglesia primitiva. Si las iglesias, esas Marías, esas iglesias que nacen de garajes, nacieron hace unos 10 años, 20 años allí, ¿dónde está ese de allí? Entonces allí comienza como la cosa a patinar. Entonces esas son preguntas, esos son argumentos que usted tiene que guardar para respaldar que aunque Constantino haya metido la mano, pero no quiero entrar a la historia porque hay una explicación de Constantino, porque Constantino sí entró, pero no para modificar como ellos dicen y para crear, no. Porque Constantino no era un hombre capaz de poder, ¿cómo va a poner las doctrinas esenciales de Constantino si él no era un hombre religioso? No conocía para nada ni el judaísmo, ni la Torá, ni nada de eso. ¿Cómo va a tener él estar calificado para hacer, por ejemplo, los concilios que se hicieron? En ese tiempo se levantaron unos concilios, el concilio de Éfeso, de Alejandría y otros concilios. Ese hombre no... ¿Cómo van a decir que todo eso que se formó fue Constantino, no? El falso. Henry, Sí. hasta donde yo tengo entendido, no sé si estoy equivocado, tú me corriges. Constantino fue el que le dio el nombre como Iglesia Universal, o sea, el nombre católica. Desde el principio se llamaron Ellos cristianos. dicen así, pero en realidad eso es falso. Quien le dio el nombre fue yo lo leí hace poco, leyendo esa parte de la historia, porque uno tiene que leer la parte primitiva. Me di la tarea de comenzar a leer los primeros siglos. Y se lo dio fue un hombre que no me acuerdo el nombre, era uno de los discípulos que él dijo que como la iglesia tiene que ser universal, porque nuestro Señor Jesucristo mandó que tenía que llegar a todos los rincones, y él dijo, una de las características de la iglesia es que tiene que ser universal, pues él dijo, puso la palabra católique, que es, la primera palabra es católique, que uno lo traduce al español es católica, y que él lo que significa es que es universal, porque la palabra católica significa universal, ya que debe abarcar toda la humanidad. Entonces por eso le pusieron la palabra católica, ¿ya? ¿Por qué le pusieron romana? Porque fue ahí en Roma donde se establecieron Pedro y Pablo, y ahí fue donde se extendió en gran número y masa el cristianismo. Ahí fue donde se asentó, ¿ya? Ahí fue donde se asentó el catolicismo, ahí en Roma, ¿ya? Y por eso le llamaron allí iglesia romana, porque se asentó ahí, para distinguir un poco de qué, de la ortodoxa, que fue los que se quedaron en Antioquía, que no quisieron irse y someterse a Pedro, sino que dijeron, no, nosotros nos quedamos acá, siendo parte de los de ortodoxos, los que se quedaron en Antioquía, eran discípulos de acá, pero se quedaron allá, ¿ya? Henry, Entonces, dime.
Los ortodoxos, cierto que son los que siguen siendo Antiguo Testamento, los que se quedaron con Antiguo Testamento, ¿o no? No, no, esos son los judíos, ¿no? Los ortodoxos son, ellos se llaman católicos ortodoxos. Ellos rinden culto también igual a la Santísima Virgen María. Ellos tienen como, también erigen como, ellos no le llaman papa, sino patriarca. Ellos también tienen un sacerdocio parecido, hacen Eucaristía. O sea, la mayoría de las cosas que tiene la Iglesia Católica Romana, ellos la tienen, ¿ya? Pero ellos tienen su propio, dice, lo único diferencia es que ellos dijeron, no, nosotros acá nos vamos a sentar acá y vamos a poner nuestro propio papa. Entonces ustedes se sientan allá y ponen su propio papa. Y funcionamos así, nosotros acá y ustedes allá, ¿ya? Pero en cuanto a la doctrina es muy parecida, es casi igual, ¿ya? Bien, entonces, tienen que tener en cuenta eso cuando les pregunten. Entonces, mire que ahí viene la parte. Tenemos, cuando hablen de iglesia, bueno, hermano, si tú dices que la iglesia católica, porque eso es lo que te van a decir, Constantino la fundó, usted no se ponga a pelear. Bueno, listo. Ilústrame y vamos al tiempo. Comencemos con un lápiz. Siglo I con Jesucristo. Ahí comenzó la iglesia. Díganme, ¿hasta dónde va esa iglesia? Hágame la línea del tiempo. ¿Ya? Tenemos una línea del tiempo donde la Iglesia Católica comienza en el año 400 y va hasta el año 2024. Ahí está. Ahora quiero que me pintes en la línea de la Iglesia de Cristo. Muéstrame y dame datos históricos, y tiene que decirle, dame los datos históricos, los cuales puede acceder a internet de esa iglesia primitiva. ¿Ya? ¿Qué hizo esa iglesia primitiva en el medioevo, ¿no? En el siglo X, en el siglo XII? Porque si tú me preguntas a mí qué hizo la iglesia católica siglo a siglo, yo te lo puedo decir. Siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, hasta el siglo XXI hay historia de lo que la iglesia católica ha hecho. Yo quiero que tú me muestres, así igual, siglo a siglo, qué hizo esa iglesia primitiva que tú dices que es la iglesia de Cristo. Muéstrame dónde está eso. Como no va a encontrar, tú le dices, bueno, la pregunta es, ¿tú crees que la iglesia que fundó Cristo duró 4 siglos y se desapareció y volvió a aparecer en el año 1500 con Lutero? Entonces, eso es la blasfemia más grande que podrían ellos aceptar, que me costaría a mí que ellos acepten tanta locura, y si ellos aceptan esa locura, usted párese de ahí, déjelo ahí quieto, porque ya no hay más nada que hablar. ¿Usted qué va a hablar con una persona de eso? Que le va a salir con esa, ¿cómo diría uno? Con esa burrada. ¿Sí? Que te vaya a decir, la iglesia se quedó en el siglo IV, se perdió un tiempo y apareció en el año 1500 allá. Y si es la iglesia del... O sea, tú me estás diciendo a mí que esa iglesia se quedó latente en el siglo IV y apareció ahora con el pastor Tucho. O sea, esa es la locura más grande. No hay nada, no hay un asidero. Eso en cuanto a la iglesia. Entonces, cuando tú le preguntas, bueno, tenemos claro que ese ministerio que tú dices que es importante para obtener el bautismo y otras cosas que son importantes, salvación, tiene que venir de un ministro que sea verdaderamente consagrado a Dios. Sabemos que Dios tiene una iglesia primitiva, esa iglesia tuvo que permanecer, deben haber unos ministros que vienen, que se han venido dando siglo a siglo, esos ministros con la autoridad que viene de los apóstoles. Entonces, ¿dónde están esos? ¿Dónde están esos ministros? Dice, ¿dónde aparece que los apóstoles consagraron apóstoles? Entonces ellos van a esta cita bíblica donde dice Efesios 4, ya le voy a leer, dice, que es la parte donde ellos leen, pero para que ustedes tengan mucho conocimiento. Vea, dice en el capítulo 11, vea lo que dice. Él, o sea, nuestro Señor nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ya? Ojo a eso. Pero si tú te vas arriba, al versículo 8, tiene que llevarlo uno al versículo 8 para entender eso. ¿Cómo así que le nombró? Viene y dice aquí, versículo 8. Por eso se dice, subiendo lo alto llevaba cautivo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo.
subiendo a lo alto llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo repartió dones a los hombres. Pero eso no tiene nada que ver con los ministros. Bueno, vamos a mirar aquí algo que sigue. Entonces dice, vamos a ver lo que dice el versículo 12, o sea, el que sigue, el que tú me estás leyendo. Y dice, así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio. Aquí dice los trabajos del ministerio, pero en otras traducciones dice para las funciones del ministerio. Entonces hay que leer el versículo 11 con el 12 para que puedan dar entendimiento a esa palabra pastor, a esa palabra maestro, a esa palabra evangelista, a esa palabra profeta y apóstol. ¿Cómo tengo que entenderlo? La palabra tienes que entenderla analizando desde el 8 para abajo. En el 8 nos dice, Dios vino a entregar unos dones a los hombres. Unos dones. ¿Ya? Unos dones. Dones como una gracia especial para tú hacer una tarea, para realizar algo. Es un don, pero es una gracia sobrenatural y especial. Lo reparte Dios. ¿A quiénes se lo reparte Dios? A sus discípulos. ¿Quiénes vienen siendo los primeros ministros del Señor? Sus discípulos. Los cuales Él escogió, de esos, todos esos discípulos, ¿escogió qué? Escogió 12. Escogió 12. ¿A quién? ¿Cómo llamó a esos 12? ¿Por qué me apagaron la luz? ¿Cómo se llaman esos 12 primeros discípulos? ¿Ah? ¿Cómo se llaman los primeros discípulos, los primeros 12 discípulos que escogió el Señor? Sabemos que Pedro, es Pedro, Juan, No, Santiago. ¿cómo se llaman? No el número de cada uno, sino el número de los 12, ¿cómo se llaman ellos? apóstoles, 12 apóstoles. Apóstoles. A ver si están en la tarea, a ver si me están llevando la idea, porque si no me llevan la idea quedan en el limbo, no van a entender la idea que les trato de transmitir. Entonces, mira que él está diciendo, él está dando unos dones, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿ya? Está ahí en el versículo 8, le está dando unos dones a sus discípulos. De todos los discípulos que él tenía, entonces él escogió a unos 12, y a eso le dio los dones y le dio ser los apóstoles. Pero en realidad ellos eran ministros, sino que a esos 12 le dio un título especial diferente, pero en realidad eran ministros, eran discípulos. ¿Cuál título le dio? Le dijo, ustedes son apóstoles, ¿ya? Los nombró apóstoles. Pero ellos eran, ¿qué? Los primeros sacerdotes. ¿Cuándo? En la última cena. Pero a esos que eran los primeros sacerdotes, los primeros 12 sacerdotes, él les dio una autoridad y le llamó apóstoles. Entonces le dio una función. ¿Cuál es la función de ustedes? Ustedes van a ser apóstoles. Y la confirmó cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú eres roca, y tú sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Qué significan apóstoles? Columnas. ¿Qué significa apóstoles? Columnas. Entonces mira que le dio una cualidad a ellos. Ellos eran los primeros sacerdotes, pero les dio una función, les dio un don, les dio una cualidad, les dio un poder llamado apóstoles, que son las columnas, ¿ya? Entonces, a los que son ministros, se les añade, el Espíritu Santo les añade un don, una función, y es lo que dice en el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Así preparó a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Sus ministros, sus discípulos. Sus discípulos son los mismos ministros. Dice, así preparó los suyos para los trabajos del ministerio. Ahora, aquí dice trabajo, pero si yo voy a la otra versión, doña Marta de casualidad tendrá esa cita ahí. No. Porque si buscamos en otra versión, ya voy a buscar la otra versión. En la otra versión de Nueva Jerusalén, en la versión de Nueva Jerusalén, dice es
Vea, en la otra versión dice, a fin de que trabajen en la perfección de los santos a las funciones de su ministerio. Oye, a las funciones de su ministerio. O sea, estas personas recibirían, o sea, los ministros recibirían unos dones que eran las funciones que se le daban a los ministros. Entonces, ¿quiénes le daban? Entonces, el Espíritu Santo venía y hacía que algunos ministros tuvieran el don de qué, de profetizar, pero en ese sentido es de qué, de las revelaciones que ellos recibirían para profetizar cosas futuras, porque Dios todavía sigue manifestando cosas a futuras, no como profetas, sino como que profetizar. A unos el Espíritu Santo los hizo evangelistas, o sea, a los mismos ministros les dio el don de ser evangelistas, o sea, de ellos evangelizar, de manejar el evangelio y de evangelizar. A otro le dio el don de ser como maestros, o sea, de enseñar la palabra. Mira que dentro de la iglesia hay unos que le llaman maestros, que fueron los grandes teólogos de la iglesia, como lo fue Agustín de Hipona, como lo fue, ¿cómo que se llama? Tomás de Aquino. Bueno, hay tantos que hay, que no me recuerdo los nombres, pero mira, fueron hombres que enseñaron grandiosamente y edificaron mucho la doctrina cristiana. Esos serían los que recibieron el don, ¿para qué? Para enseñar, que es lo que Pablo llamaría ahí maestro. Aparecen también los apóstoles, bueno, fueron los primeros 12, ¿ya? Y aparecen pastores, son las funciones de pastoreo. ¿Cómo le llaman los obispos? A los obispos le dicen los pastores. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Pastorea qué? ¿Cómo le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas y pastorea qué. Mi ¿Cuál fue la otra? rebaño. Mi rebaño. Y le dijo el Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. Pastorea es una función que Dios le dio. Es una función de los ministros. No es un ministerio. El único ministerio tiene nombre y es obispos, presbíteros y diáconos. Y ellos reciben unos dones, reciben unas funciones. ¿Ya? Reciben unas funciones para construir el cuerpo de Cristo. Ahí está. O sea, como dice, para construir el cuerpo de Cristo, uno recibiría tú harías esto, tú harías esto, tú harías esto. Tú serás de los que enseñarán la palabra, tú serás de los evangelizadores, tú serás de los que recibirás el don para poder ¿qué? Profetizar cosas que te revelen. Tú serás... ¿cuál fue el otro que aparece allí? Bueno, entregó ahí esa función. Entonces, no está mal entendida ahí la palabra pastor. Entonces hay que saberle decir no. Ahí no está entregando, no está hablando el pastor como ministro, sino ¿como qué? Como una función ministerial. Función ministerial. Ahora, nos vamos a Hechos y tú dices, bueno, ahora te voy a respaldar. Lo que te estoy diciendo aquí, lo vamos a leer acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue lo que leímos hoy, que confirma eso, y está en Hechos capítulo 20. Y aparecen ahí en ese capítulo 20 dos cosas interesantes contra ellos, que enseguida les voy a decir. Una vez, yo había leído la Biblia y había leído ese capítulo, pero yo no había caído en cuenta de eso. Por eso es que uno a veces tiene que volver a leer la Biblia, porque a veces en otro repaso ve lo que no vio en la primera pasada. Dice, mira lo que dice aquí en el 28. Cuídense ustedes y cuiden de todo el rebaño. Ojo, les está hablando Pablo. Aquí le está hablando Pablo a sus discípulos. Aquí quien habla, Pablo a sus discípulos. Les dice, cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó. Ojo aquí, les encomendó ¿quién? El Espíritu Santo, como a pastores de la iglesia. ¿Qué les está queriendo decir allí? El Espíritu Santo les encomendó a ustedes una función. ¿Cuál? Pastoreen la iglesia. Les está asignando una función.
Pastoreen la iglesia, no vayan a dejar caer la obra. Pastoreen la iglesia que él adquirió pagando con su sangre. Entonces, si ven que el problema hoy en día es que la palabra pastor, en la que ellos se la toman como si fuera su roca angular para justificar su ministerio, no tiene ni línea de tiempo, ni vida en el tiempo, ni justificación en el tiempo, ni tampoco en la palabra. Porque lo que están haciendo es malinterpretar una cita bíblica. Y es la única cita bíblica que tienen, porque no tienen más citas bíblicas para poder justificar el ministerio del apostolado. ¿Ya? Entonces, esa parte para que ustedes lo tengan en cuenta allí como discípulos, cómo uno poder defender. Pero mire la otra perla que yo encontré. Le voy a encontrar la otra perla, siguiendo leyendo esa misma cita hoy. Entonces, vamos a seguir leyendo la de Hechos 20. A seguir Hechos 20. Esta sí es, como dice, una cachetada directa a ellos. Porque le vamos a dar, como dice, donde a ellos no les gusta. Es el punto débil. ¿Cuál es el punto débil de ellos? Dinero. El dinero, ese es el punto débil de ellos, dinero. Por ahí había un hombre el día del 13 de mayo, ahora se pone que dale tac tac a la pantalla, manda sombrerito y tal, le están orando, y increíble, están orando y están después, dejan de orar para decir, hagan tac 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 a la pantalla y manden no sé qué. ¿Para qué? Para poder recopilar dinero. Increíble. Pero ya están los falsos adivinos. Hay muchos adivinos aquí en esto. Y hay cantidad de gente, pero es que es impresionante la cantidad de gente que sigue estos adivinos. Se conectan. Y tú ves a las personas, profeta, dígame algo, profeta, profetíceme algo, profeta, deme una palabra. Qué increíble las personas, cómo se dejan engañar tan fácilmente. La confesión simplemente buscando que le adivinen futuro, que le digan cosas de futuro. Y porque las personas no están interesadas en edificarse en la fe, sino es encontrar que le digan las cosas que quieren escuchar. De todo eso. Entonces, mire lo que encontré yo más adelante. Entonces, en el versículo 28, adelante dice, capítulo 20. Porque sé que después de mi partida os han de asaltar lobos voraces. Versículo 29 dice, porque sé que después de mi partida, Pablo se va a ir. Estaba con ellos, duró 3 años con ellos, y Pablo les dijo, pues ya me tengo que ir, ya edifiqué aquí una comunidad, les dio unas instrucciones y ahora les dice, porque sé que después de mi partida os han de asaltar los voraces. Hay otras versiones que dicen lobos voraces, lobos rapaces, que destrozan el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que sembrarán doctrinas perversas, ya se ha cumplido, con el fin de atraerse así discípulos, que es lo que están haciendo ellos ahora mismo. Aprenden una cantidad de filosofía, de teología, y lo que están haciendo ahora los protestantes. Se aprenden esa Biblia de una forma que tú dices que es magnífica. ¿Cómo se aprenden esas citas bíblicas tan perfectas? Pero quedaron fue aprendiendo citas bíblicas y aprendiendo letras y aprendiendo versículos. Pero la luz para poder entender lo que Dios quiere dar a entender, eso no lo han podido entender. Porque simplemente se quedaron allí ufanándose de tener conocimiento. Porque eso se ufanan ellos. Cuando están hablando, te comienzan a mencionar toda esa cantidad de cita bíblica como para decirte, yo le conozco la palabra. No basta con leer, mira, nosotros no podemos aprender esa Biblia de pe a pa, de a a p, pero eso no significa que en realidad tengas la luz del Espíritu Santo. Eso no significa eso, que tú te sepas la Biblia. Es importante saber que la palabra de Dios tiene que leerse no bajo los lineamientos de hombres, sino dejarte que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Sea el Espíritu Santo el que te vaya mostrando y te vaya dirigiendo. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ellos no disciernen la palabra. Ellos están simplemente aprendiendo, porque ellos vienen y cogen módulos, libros de teología y están en lean y lean allí. ¿Ya? Y ahí han creado confusión. Mira que hay... Qué tontería, tienen una confusión ahí que yo no conocía esa confusión de los trinitarios y los unicitarios.
Los unicitarios dicen que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es solamente Jesucristo. Y dice, pero es que ni uno opina porque me dice, pero entonces, ¿qué Biblia leen ellos? Si Jesucristo dice el Padre es uno, Él le oraba al Padre. La pregunta es que yo digo, pero si Jesucristo le oraba al Padre, ¿cómo van a negar esa realidad si nuestro Señor Jesucristo le oraba al Padre? La pregunta entonces, si ellos dicen que Jesucristo es el mismo Padre, entonces Jesucristo cuando estaba en la tierra se oraba a Él mismo. Y cuando Él dijo, Padre, te los encomiendo, ¿a quién carachas se dirigió nuestro Señor Jesucristo? O sea, no entiendo cómo se incisañan en eso. Ahí donde yo digo, esa teología es una teología que lo que ha venido es a cerrarle verdaderamente el entendimiento. Se ha venido es a cerrarle verdaderamente el entendimiento. Entonces, no me da a mí el entendimiento que sepa mucha palabra, que se echa mucha Biblia, que tenga la luz del Espíritu Santo. Así que no se den usted embaucar porque alguien le lea la Biblia de pe a pa y de a pe como una persona que verdaderamente tiene la luz del Espíritu Santo. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, mira lo que dice entonces el versículo 30. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que sembrarán doctrinas perversas con el fin de atraerse así, discípulos. Porque eso es lo que les gusta, oye, tener ese número de personas. Mira que están diciendo cada ratico, orando. Por ahí hay uno que se hace llamar apóstol. Imagínense usted, vende, dice la cobertura. Si usted quiere que estar en mi cobertura, yo le puedo dar mi cobertura y usted paga para que el apóstol, ese apóstol, supuesto apóstol, le dé cobertura a las personas y así usted pueda atraer mucha gente. ¿Y por qué quieren ellos tener tanta gente? Me pregunto yo. Pues obviamente porque eso le va a asegurar tener mucha más entrada para así tener que ellos poder tener más dinero. Entonces dice 31, por tanto, estad alerta, teniendo en la memoria que por espacio de 3 años, esto es muy importante, para que se la aprendan. Hechos capítulo 20, 31, métaselo en la cabeza porque lo va a utilizar de aquí en adelante mucho con los protestantes. Hechos 20, 31, mañana se lo voy a preguntar como tarea, a ver si no se los olvida. Hechos 20, 31, dice, por tanto, estad alerta. Y lo estoy alertando con esto. Por tanto, estad alerta. Teniendo en la memoria que por espacio de 3 años no he cesado de día ni de noche de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora por último os encomiendo a Dios y a la palabra o promesa de su gracia, a aquel que puede acabar el edificio de vuestra salud y haceros participar de su herencia con todos los santos. Dice aquí, yo no he codiciado ni recibo de nadie plata. Vea, póngaselo en grande. Yo no he codiciado ni recibido de nadie plata, ni oro, ni vestido, como vosotros mismos lo sabéis, porque cuanto ha sido menester para mí, o sea, cuanto ha sido necesario para mí y para mis compañeros, imagínate, no solo para Pablo, sino para los que lo acompañaban a él donde él iba, todo me lo han suministrado estas manos. Todo me lo han suministrado estas manos con su trabajo. Fin de la discusión. Eso es una cachetada directa, porque ellos dicen, es que yo trabajo en el templo y debo vivir del templo, porque Pablo nos dijo que nosotros podíamos. Pablo lo está diciendo aquí claritamente. Imagina, peor todavía, Pablo dice, mira, ni para la gente que yo cargo, que me acompaña a llevarle la misión a ustedes. No, Señor, yo hasta para ellos trabajo con mis manos para darle a ellos lo necesario. Entonces, Hechos 20, 33, perdón, no era 30, es 33. 33, disculpe. Yo no he codiciado ni recibo de nadie plata, ni oro, ni vestido, como vosotros mismos lo sabéis, porque cuanto ha sido menester o necesario para mí y para mis acompañantes,
Todo me lo han suministrado estas manos con su trabajo. Eso es lo más lindo de todo. Como Pablo le viene y le dice allí, con mi trabajo yo hago todo lo necesario. Yo os he hecho ver en toda mi conducta que trabajando de esta suerte es como se debe sobrellevar a los flacos. O sea, le está diciendo, así es que se debe llevar el ministerio, llevar a las personas. Y tener presente las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mucho mayor dicha es el dar que recibir. ¿Cuánta dicha? Esa parte si no se la aprenden ellos. Hay más dicha cuando se da que cuando se recibe. Y ellos que se hacen llamar pastores, el pastor es el que va y lleva en vez de recibir. Entonces ellos ni esa función asumen bien. Porque si eres pastor, tú tienes que ir y llevar y no recibir. Y mira que Pablo dice allí, yo os he hecho ver en toda mi conducta, o sea, les ha hecho ver él con su vida, que trabajando de esta suerte, o sea, de su trabajo es como se debe sobrellevar a los flacos. O sea, los flacos quiere decir, queriendo decir que no está, que jamás hagan ver que él predica por interés. O sea, no pueden hacerse ver que ustedes jamás predican por un mínimo de interés. Y tener presente las palabras del Señor Jesús. Tengan presente siempre. Cuando dijo, mucho mayor dicha es el dar que el recibir. Estamos ahí, versículo del 33 al 36. Hechos 20, 33, 36. Entonces miren ustedes que tenemos respaldo para ello. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ellos, Henry, como se pegan es de una partecita donde dice el derecho del apóstol, pero eso también lo dice Pablo, pero no terminan todo, se pegan de dos renglones, pero no terminan todo el capítulo donde termina diciendo Pablo que él prefiere trabajar de día para predicar en la noche o trabajar en la noche para predicar en el día para así recibir gratis lo que gratis ha recibido del maestro. Mire que ellos se pegan es siempre de dos o tres renglones. No, esa parte dice que que el que predica vive de la prédica o del tema. Y Pablo dice, pero aún así yo he renunciado a mis derechos para darles enseñanza a ellos, como lo está diciendo en Hechos de los Apóstoles, para que nunca den ustedes una imagen de que existe un interés diferente al de llevar la palabra y la obra de salvación de nuestro Señor. O sea, la gente no puede detectar ese interés, porque en ese momento ya está mal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Será que Henry, será? no. ¿Sí? De pronto para el viernes, si Dios quiere, que es de tema libre, para contarle un suceso acá de la iglesia, un sacerdote, pero para el viernes, si Dios quiere. Me acuerdan, porfa. Con el sacerdote y con usted. No, con otro, no, con toda la gente. Ah, ya. Bueno, ¿Y qué entonces, quiere decir durante esos 3 años? ¿esto qué? ¿Qué ¿Qué dijo doña quiere Marta? decir? ¿Qué quiere decir cuando dice ahí que durante 3 años? ¿Qué Pablo le quiso está decir diciendo que con eso? Cuando dice durante 3 años que durante... él vivió con ellos. Ay, Durante ya 3 años entendí. Pablo vivió con ellos. Y aún así Pablo vivió durante mucho tiempo y mira que no recibió de ellos. Él trabajaba para poder sostener todas sus necesidades, como él dijo allí. Y como él dice, es que no debe notarse ningún tipo de interés cuando se lleva la palabra de Dios. No debe haber ningún tipo de interés. No debe notarse.
Y es que eso tiene que quedar totalmente claro. El dar la palabra de Dios, el dar lo que viene de Dios tiene que ser totalmente despojado de interés. Que todo lo que nosotros necesitemos esté dado por el trabajo honrado de nuestras manos, por el sudor de nuestra frente, para que Otra sí parte, demos testimonio con vida, que nuestros testimonios y nuestra vida den, perdón, que nuestros actos y nuestra vida den testimonio de lo que nosotros decimos. Porque ¿de qué sirve decir? ¿Sí? ¿De qué sirve, como dice Santiago? Dios te bendiga al necesitado si tú no eres capaz de darle al necesitado. Si tú teniendo, le niegas al necesitado. Eso es un antitestimonio. ¿Cómo dice ahí él mismo? ¿Cómo le vas a decir a esa persona que Dios te bendiga y que Dios te provea? ¿Cómo así que vas a despedir a tu hermano diciendo que Dios te provea si tú lo que él te está pidiendo se lo puedes dar? Que sea, por ejemplo, el caso de que diga que llega drogado y que está aquí llevado de la droga, pues obviamente no le vas a dar el alimento, porque tú sabes que es para seguir en la droga. Esos son casos diferentes. Pero estamos hablando del caso también de esos hermanos de la comunidad donde puedes tú aprovechar para qué, para edificar con ellos, con tus buenas obras, la fe de las otras personas. A eso me refiero yo. Porque vendrán muchas personas, obviamente, que a querer raparnos, quitarnos de la mano, que no dar ningún tipo de qué. Ellos en realidad no tienen ninguna disposición para hacia el Señor, ni nada de eso, ¿ya? otra cosa de la que se pegan muchas veces los predicadores es de que sabemos que la iglesia, cuando empezó, la iglesia primitiva por medio de los apóstoles, está escrito que los más adinerados vendían todo para que así los que no tenían no les faltara nada. O sea, todos vivían en una comunidad muy unida. Entonces quizás ellos se imaginan o hacen creer que los apóstoles administraban esa plata y que eso era de bolsillo de ellos. Así es. Así existía al principio, que las personas que tenían, hacían a veces, vendían hasta todo lo que tenían. Dice ahí, vendían todas sus posesiones. Vendían todas sus posesiones para que así repartir entre todas las necesidades equitativamente y pues todos pudieran tener. Y es que esa es la función y la lógica de los diezmos y las ofrendas. Es hacer que se pueda repartir entre los que necesitan. Por los que ya no pueden trabajar, por ejemplo, ya un anciano ya no puede trabajar. Una mujer, un discapacitado ya no puede trabajar. Aquel que desplazaron de su trabajo, del campo, ya no puede trabajar. O sea, con respecto a esa persona es la entrega de eso, de los diezmos, la entrega de esas ofrendas, son para ese tipo de personas, ¿ya? No para el que ya tú ves que tiene, ¿para qué le vas a dar el que tiene? No tiene sentido, se le da esa al que no tiene, ¿ya? Se le da al que no tiene, y estos están amasando fortuna y fortuna. Saludos para Harold. Harold, cuéntame, escríbeme por ahí, ¿estás viendo los videos? ¿Llamaste? ¿En qué vas? Harold fue una persona, es que este domingo, Alirio estuvo el domingo, fue verdad. Cuando Sí, el domingo y el lunes me puse en la tarea de hacer unos live que fueron largos hablando de Francisco. O sea, solamente para que la gente conociera sobre esa obra y pues algunas personas quedaron con una inquietud. Y aquí veo una de ellos que quedó con una inquietud. Le di para que escuchara en YouTube y le di hasta el número de Francisco para que hablaran con él. Mirar a ver. Vamos a ver si los fines de semana ahí que uno está un poco desocupado me pongo a hacer eso live. Y ahí encontramos también el otro que llegó que era protestante, pero te lo perdiste, Alirio. Estaba era ese con... fue el lunes. Y ese fue el lunes. Ajá, ya. Aquí me lo papié, fue con Gilma, pero se fue. No pudimos terminar la conversación.
hablo Harold, mucho. cuéntame, ¿has escuchado los videos? ¿Iba a decir algo doña Marta? Yo ya quedé inquieto, ya habló con él, ya algo le quedó. ¿Ah? Ya quedé inquieto con el que usted habló, algo le quedó. Sí, algo le quedó. Algo tuvo que haberle quedado. Esperemos a ver. Exacto, porque esa es la misión. Que algo les quede. Ya lo que determinen de ahí en adelante ya es decisión de cada uno. Ya. Bueno, hoy no vamos a tocar el libro de Génesis porque nos gastamos el tiempo aquí en este tema que no es menor. Es igualmente No importante está porque la defensa de bien, nuestra sí. fe y de esto es demasiado importante. ¿Ya? Que ustedes tengan claro eso para que afianzar pues nuestra fe y tener la seguridad que estamos, como dice, en la historia correcta. Estamos en la historia correcta. Claro que sí, eso es demasiado importante porque miremos tantas divisiones y las personas dicen, no, es que yo era católica y se salió de la iglesia. Uno se pone a analizar y uno le hace preguntas. Venga, ¿usted iba seguido a misa? Ah, no, entonces no era católica. Sí, la mayoría de la gente que se fue de la iglesia católica difícilmente se fue porque cogieron y aprendieron la Biblia y se pusieron a escudriñar la Biblia y dijeron, no, es que aquí estoy mal, estoy en el lugar equivocado. No, se fueron porque un día alguien los invitó y allá donde fue, ese día lloró porque ese día le cantaron tan bonito y esa, o sea que eso mueve muchas emociones, todo eso allí, todas esas oraciones allá y las canciones y todo eso. Ajá, llevaba una carga y sabes que ellos cogen, ven una persona triste o bien, vamos, yo te invito allá, pues obviamente tú vas con una carga emocional y pues allá vienen, tú sabes que allá son buenos para comenzar a decir, el Señor me está diciendo. Ellos son buenos para decir eso. Y pues comienzan a decir tantas palabras que sueltan allí. Alguna tiene que caerle a la persona que fue ese día con ese malestar, con esa cosa que iba, pues, y ahí comienza a movilizarle las emociones. Y es una cantidad de movilización de emoción. Mira tanto que hoy en día hoy comienzan a convertir eso allí como unos espectáculos que comienzan a tirarse, comienzan a gritar, comienzan a hacer una cantidad de cosas que tú dices, bueno, ya se volvió unos espectáculos. Por ahí hay unos negritos que tú dices que eso, mejor dicho, que yo no sé por qué tienen que gritar. Y eso hacen una cantidad de cosas para gritar. Que, y yo digo, pero ¿por qué tienen que hacer eso? Digo yo. O sea, no entiendo todavía porque hay dos de ellos que cuando predican dice eso y Dios te va a condenar. Y hacen así. Por Y yo acá digo, hay pero uno, yo no nosotros lo sé por qué, escuchamos. para predicar algo, no sé por qué tienen que hacer eso. Y dicen, hay uno que dice, me estoy transformando. Y dicen así, me estoy transformando. Y estoy a otro nivel. Y yo digo, pero no, definitivamente esos sí son otros, esos son espíritus chacarreros, porque uno ha vivido la experiencia del Espíritu Santo y te lleva a una paz, a una tranquilidad, a un gozo, a un fuego interior, a ese afianzamiento de la fe. Usted se llena de amor. Usted cuando tiene el Espíritu, usted le explota ese corazón de amor. Quiere usted sentir esa paz y gozo. No, ellos dicen que cuando tienen el Espíritu Santo ellos se están transformando. Me estoy transformando. Y Ya. sabemos también que cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos postramos a orar, también cuando en el mismo pecado que tenemos el Espíritu Santo nos pone a llorar es porque nos está limpiando el espíritu, pero no con esas locuras que ve uno que se tiran a revolcarse al piso de una manera pues que, mejor dicho, son, como dice usted, espectáculos raros. Por ahí hay uno, que por ahí vi de nuevo al que tú, fuiste tú, Alirio, que me contó de un hombre que dice llamarse sacerdote, no es sacerdote, se viste como sacerdote, pero no es, fue doña Marta, ¿quién fue? Bueno, Fue es uno Mónica. joven, fue Mónica, bueno, es uno, sí fue Mónica, es uno joven, ya vi el video, y ahora pone a la gente que les hace los trabajos, los pone a dar un testimonio, o sea, ya ese es el marketing, es una forma de hacer marketing, ¿ya? Entonces ahora pone a la gente
a dar testimonio de lo que él ha hecho, ¿ya? Entonces yo vine a una mujer que estaba contando que tenía no sé qué, y yo no sé cuánto fue que le pagó, tal que él le hizo el trabajo. Y yo le dije, mujer tonta, ¿para qué pagaste allí si hay personas que te podemos hacer eso sin cobrar absolutamente nada y quedas libre de eso? Me borraron el mensaje. Pero hay gente que también Me es tan borró el necia, mensaje porque le Henry. dije que otras personas se lo podíamos dar gratis, que para qué iba a ponerse a pagar por oración si nosotros le podemos dar gratis eso. Si gratis ellos lo recibieron gratis, tienen que darlo. Borró el mensaje. Es Pero que hay esa gente gente tan necia, Henry, que dicen que nada es gratis en la vida. Y dicen, No, no, yo no voy donde es gratis porque eso no, yo no creo en eso. uy, ¿Cierto? Todo sí. yo, tiene precio. yo cada vez me convenzo más de esas palabras de Francisco que al principio cuando lo conocí me costaba aceptar. Hoy totalmente convencido. Los protestantes son ramas desprendidas y por necios, porque son unos necios. Porque cada vez más me doy cuenta que son unos necios, que se han metido y se han ensoberbecido sus corazones porque han estudiado mucha teología, porque cuando me pongo a hablar con ellos tú te das cuenta de eso, que ellos se creen que tienen la edad porque aprendieron la Biblia, pero no han podido comprender el mensaje en verdad. Entonces, por necios. Y que hay gente que es tonta, que le están quitando dinero, pero ya es por la tontera de ellos, ¿ya? Que ellos, sobre todo también, porque quieren todas las cosas fáciles. Entonces, las cosas fáciles es que yo compro lo que yo quiero. Entonces, tienen la lógica del mundo y creen que así funcionan las cosas y entonces todo lo quieren. ¿Qué pasa? Que hay mucha de esa gente que se dio de cuenta que ellos podían movilizar para que la gente pague. Entonces han creado todas esas cosas. Mira que aquí mismo en TikTok hay unos que se llaman profetas, así llamaban profetas, y te mandan a pedir que les mandes cosas. Hace poquito vimos uno que no era pastor, que está, imagínense usted, había un muchacho que, que es católico. Es católico, digo que es católico porque él hace unos live y pone detrás la imagen de la Virgen, así como tengo yo, y él dice que es muy devoto a la Virgen María. De hecho, he visto unos videos donde él defiende mucho a la Santísima Virgen María. Y el día 13 de mayo, preciso lo encontré, y ha dicho él que la gente entrara al live de él y que le diera tac, tac, tac a la pantalla. Entonces él, entre misterio y misterio, comenzaba a invitar a la gente para que le diera me gusta a la pantalla y le diera tac, 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 y le enviara esas cositas que le envían a ellos, que eso en realidad es un cobro. O sea, eso te vale, yo no sé cuánto vale, pero si tú reúnes tal cantidad, ellos ponen un objetivo, que poner tantas cosas, pero en realidad eso es monetizar, porque tú vas a recibir tanto dinero en eso. Y él dijo, se atrevió a decir que la Virgen María se iba a presentar ahí en ese live. Imagínate tú, sometiendo ahora a coger a la Virgen María, o sea, le vendió a la gente la idea, y pues, ¿qué pasó? Mira, usted no me va a creer la cantidad de gente que estaba ahí. Yo solamente pasé y miré, yo dije, increíble. Yo me salí después, pero yo dije, increíble. Por, Henry, por eso es que la palabra de Dios dice en Tesalonicense, qué cantidad de gente por no buscar la verdad, sino buscando manifestaciones, buscando simplemente todas esas cosas. Mira, esa parte de esas personas que dicen ser profeta, qué cantidad de gente entra, que pastor, que profeta, deme una palabra, profeta, ¿qué hay en mi vida? Profeta, buscando que cual adivino le diga cosas de futuro. Y ahí están, los tienen enredaditos, los tienen quietico ahí, y eso se van a condenar por tontos. Hay mucha gente que se va a condenar por tonto. ¿Por qué? Por evadir la verdad y por no tener la luz. ¿Qué iba a decir doña Claudia? Henry, yo siempre lo he dicho y sigo diciendo que mientras que haya marrano la guamasa no se pierde. Como decía don Omar, primero se acaba la guamasa que los marranos. Miremos, a mí me pasó que yo viví 10 años en un municipio cerca de acá de Medellín que se llama Don Matías. Y allá cada rato se encontraba uno en la calle, un hombre que cargaba la Biblia en la mano y a grito, a todo pecho, lean la Biblia para que no mueran engañados, lean la Biblia. Y todo el mundo, yo una vez pregunté, y oiga, ese se le corrió, mejor dicho, la teja, como se dice, ¿cierto? Entonces me contaron varias personas la historia de ese hombre,
que él iba a una iglesia pentecostal. Y miremos que el pastor empezó a decirle, ese hombre tenía una finca grandísima. Yo no recuerdo cuántas cabezas de ganado era que tenía, pero el pastor le puso a donar una res cada mes, hasta que quedó en la Oh, calle. La propia familia lo echó de la casa y ese hombre quedó solo del todo y ya, mejor dicho, loco, con la Biblia en la mano, gritando que lean la Biblia para que no mueran engañados. Y mire, él le regaló todo al pastor y perdió hasta la familia. increíble, si así es. El dinero los tiene locos y los tiene desesperados y los tiene así, armando negocios y armándose estrategia para recibir. Pero bueno, bienaventurados los que pudieron escuchar y los que pudieron aceptar y entender y se dispusieron. Bueno, vamos a orar. De los que están aquí, de los que están llegando, si tienen alguna petición para orar, nos escriben allí y oramos. Para que oremos. Bueno, vamos a orar a nuestro Señor, a nuestro Padre. Bendito sea nuestro Señor. Bendito, alabado y adorado seas, hermoso Jesús de Nazaret. A ti levantamos nuestro corazón, a ti abrimos, Señor, nuestro corazón, queriendo alabarte, queriendo adorarte, exaltarte, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Mesías. Tú eres uno con el Padre y el Espíritu Santo, pero también el Padre es uno, tú eres otro y el Espíritu Santo es otro. Ese día glorioso en que todo se acabe, serán uno. Mientras tanto te reconocemos al Padre, Creador, Señor y Dios. Te reconocemos como Redentor. Te reconocemos Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, también hecho Dios. Y reconocemos el Espíritu Santo como esa luz del Padre y del Hijo, que se ha regocijado en un ser para ser la luz de las naciones y de la humanidad, para ser esa fuerza, esa guía, esa unción. Todo cuanto nos has dado, nos lo has dado en Él, porque te has querido dar tú totalmente para cada uno de nosotros. Por eso, amado Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro, sabiendo lo grande que tú has sido con nosotros, lo benevolente y grandioso, dándote gracias por ello, alabándote y adorándote, también te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por nuestros pecados, por cuanto te hemos ofendido, por cuanto hemos hecho, Señor, lo que no es grato a tus ojos, porque hemos pecado de pensamiento, Señor, porque hemos pecado con nuestras palabras, con nuestros actos y por omisión. Y te pedimos perdón y reconocemos ante ti, hermoso Dios, que tú eres el único que nos puede sanar, liberar. Y ante ti venimos, hermoso Dios, para que nos ayudes a acrecentar, para que nos hagas fuertes, Señor, y así nosotros podamos romper y alejarnos de todas esas ataduras de pecado. Que podamos crecer en el Espíritu para dar frutos, hermoso Dios. En esta noche, otra vez más, Señor, queremos darte gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, porque hoy nos has permitido tener un nuevo día, hermoso Jesús, porque nos has permitido tener la bendición hoy que ha saciado nuestra hambre y nuestra sed, porque nos has permitido, Señor, hoy tener el techo donde resguardarnos, nos permites tener, Señor, el lecho donde poder descansar, por el bienestar que has puesto en nuestra familia, Señor, porque nada nos ha faltado, por nuestra fuente laboral con el cual, hermoso Dios, podemos saciar nuestras necesidades. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por toda su obra, Señor, en favor de cada uno de nosotros, porque tú día y noche estás pendiente a los tuyos, no duermes ni descansas.
Tú eres el santo, el verdadero y el justo. Con tanto amor, Señor, tú nos cuidas. Tú estás pendiente a cada uno de nosotros. Bendito seas, hermoso Dios, pero nosotros, hermoso Padre, mucho amor nos falta hacia ti. Mucha entrega nos falta hacia ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y llévanos, hermoso Dios, a renovarnos cada día interiormente con la gracia divina del Espíritu Santo. Haznos, Padre, que cada día nuestro amanecer podamos, Señor, glorificarte desde la brisa, el calor del sol, en la lluvia, en los frutos, en el cantar de los pájaros, en los ríos, en los alimentos, sobre todo en cada uno de mis hermanos. Como tú nos has mandado, hermoso Dios, que nos amemos unos a otros, así como tú nos has amado. Porque esa es la perfección de la ley, Señor. Amarte a ti y amar a mis hermanos como a mí mismo. Por eso, hermoso y yo Dios, hoy esta noche nos regocijamos nuevamente en ti. Nos regocijamos, Padre, porque aquí nos hemos reunido nuevamente en tu santo nombre. Porque nos has permitido, Señor, hoy vislumbrar un conocimiento y una verdad que está en tu palabra y que muchas veces no la leemos porque leemos con ojos ligeros. Pero bendito seas Dios que hoy nos has permitido ver y comprender para que nosotros nos demos cuenta, hermoso Dios, que tú has establecido, hermoso Padre, un ministerio y a ese ministerio estamos sometidos. Gracias, hermoso Dios, porque tú nos enviaste a tu Hijo, a tu siervo y elegido, para recordarnos, Señor, tu voluntad y lo que tú, Señor, has querido que hoy nosotros tengamos claridad. Y hoy lo encontramos en tu palabra. Hoy seguimos encontrando, Señor, la reafirmación en tu palabra de lo que mandaste con tu Hijo. Y por eso te adoramos, Señor, y te damos gracias, sabiendo que eres un Dios que está ahí, pendiente para guiarnos, para enseñarnos, para abrirnos puertas, para hacer obras grandiosas y maravillosas. Hoy te oro por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, por los que escucharon, hermoso Dios, para que seas tú en lo más profundo hoy tocando sus vidas, para que ellos, Señor, comprendan y entiendan. Te oro, Señor, por las familias de mis hermanos aquí presentes, por los que están ahora conectados, los que están ahí uniendo, Señor, en su corazón, en la fe, que se disponen en oración, hermoso Padre, para que tú bendigas sus hogares, para que tú bendigas sus vidas, para que tú, hermoso Dios, hoy allanes camino, que hoy, hermoso Dios, rompas yugos, lazos, palabras de maldición, hechicería, brujería, lazos de maldad. Bendito Dios, todo sea, Señor, destruido en tu nombre, amado Jesús. Que tú, Padre, atravieses con la espada del Espíritu Santo y destruya toda obra de oscuridad que esté sobre cada uno de mis hermanos que ahora esté aquí conectado, los que se están conectando. Padre, que tú hagas una obra poderosa en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Sean libres para tu santo nombre, Señor. Vuelvan a tus pies. Hoy te oro para que ellos, hermoso Dios, sean parte de tu rebaño. Sean, Señor, esos ojos que vean, de los oídos que escuchen y puedan comprender de ese mensaje que tú has dado. Para que no vivan en la confusión y vivan en oscuridad, mas ellos estén en la luz. Hoy te oro, Señor, por Anulfo Orozco, para que tú le des la vitalidad en su pie, hermoso Padre. Para que tú, hermoso Padre, pongas tu mano poderosa y tengas piedad y misericordia. Para que esa infección, Señor, no siga recorriendo el pie. Ahora te oro, hermoso bello Dios, pidiéndote misericordia por él. Para que esa infección no siga recorriendo su pie y no llegue, Señor, a amputación del pie. Tú más hermoso Dios, hoy tome, si hay, potencialice, Señor, seas tú la medicina. Y tú, Señor, toques su profundo, Señor, y reavives esos tejidos. Toda esa parte circulatoria, hermoso Dios. Le des, Señor, la fe y se disponga en fe, Señor, para que también así él y todos los que lo rodean, hermoso Dios, también se dispongan, hermoso Padre. Y hay allí, Señor, corazones que se abran para ti.
Gracias, hermoso Jesús, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, porque tú eres grande y poderoso, tú eres grandioso, tú eres un Dios hermoso, poderoso, por el cual, Señor, nosotros estamos aquí, nos reunimos, porque así tú nos los has pedido, Señor. Que nos preocupemos por tus asuntos, que estemos, Señor, inmiscuidos en tus asuntos y unidos a ti para que no seamos presa del enemigo, ni seamos parte de su red, porque el cazador es astuto y anda como león rugiente. Pero en ti estamos seguros y por eso nos gozamos en ti. Nos vivimos en ti, Señor, y nos entregamos a ti. Hoy oro también por los nietos y por los hijos de Claudia, Señor. Los ponemos en tus manos, hermoso Dios, guíalos, protégelos. Señor, hacia buen camino y en buen puerto, llévate toda piedra de tropiezo. A su esposo para que lo guíes, para que prospere sus caminos, prospere su trabajo, lo libres de todo peligro y de todo mal. Así también para que por todos los hermanos de Astrid y sus hermanas, para que ellos vuelvan a la fe, para que ellos abran su corazón a la fe, para que así como ella pudo No, encontrar son en ti, todos Señor, ustedes, esperanza, todos los hermanos del grupo. y a todos, Señor, para que ellos encuentren la fe, y a cada uno de nosotros, aquellos que van escuchando, los que van llegando, para que esa fe sea despertada, hermoso Dios, en su vida. Te oro por las hijas de Doña Rosa, por su nieta. Señor, nos unimos al clamor de ella, de esta madre, de esta abuela, que se preocupa por sus hijos, por el que estén en un camino adecuado, que estén protegidas, que no sean confundidas por la red del mundo, que sean, Señor, apartadas y no sean engañadas, hermoso Dios, no sean arrastradas de tanto engaño, de tanta maldad, mas en ellos preserve, Señor, su corazón de las idolatrías del mundo, de caer en la red, y las convierta, Señor, le des un corazón convertido. Corazón, Señor, que sea sometido, hermoso Dios, obediente y dados hacia ti. Nos unimos, Señor, por el Señor Juan Camilo Ramírez, para que tú, hermoso Padre, ayudes que aparezca, Señor, en la angustia de ese hogar, que hoy ora, Señor, por este hombre. Tú permitas, hermoso Dios, que pueda llegar, Señor, vivo al hogar, si así es tu bella y santa voluntad, que puedan encontrarlo, hermoso Dios, que pueda ser, Señor, encontrado rápidamente. Tú guíes, hermoso Padre, para que sea encontrado, hermoso Dios, y sea protegido, hermoso Padre. Por Pedro José, te oramos por la salud de Pedro José. Ten misericordia, hermoso Dios, de Pedro José. Restablece, Señor, las fuerzas de su cuerpo. Levántalo, hermoso Dios. Haz una obra grandiosa y misericordiosa y de poder en él. Llévalo, hermoso Dios, a vivir, Señor. A vivir esa fuerza, a revitalizar su fuerza. Que sea lleno, que sea sano y sean bendecidos. Te oro así por mis hermanos aquí presentes, para que abra, bendiga sus hogares, bendiga sus vidas, bendiga sus matrimonios, bendiga a sus hijos. Sean siempre llenos y acompañados de la luz que de lo alto viene, Señor, para guardar a los tuyos y a tu pueblo, regocijados en tu mano, guardado, hermoso Dios, de donde nadie te las podrá arrancar. Y allí, hermoso Dios, obtengan la tranquilidad, la paz, que se abran caminos, que se abran puertas de bendición. Gracias, Padre. Gracias por cada noche que nos acompañas. Gracias porque cada día, Señor, tu bendición nos acompaña aprendiendo de las cosas maravillosas del reino de los cielos. Porque aquí estamos, Señor, delante de ti diciéndote, Padre, discípulos tuyos queremos ser. Queremos poder ser un instrumento noble para tu obra. Nos disponemos, Señor, para que tú, Señor, puedas hacer de nosotros un instrumento para llegar a muchas personas. Para que muchas vidas, Señor, te puedan conocer. Para que muchos que están en confusión, Señor, vengan a ti y encuentren en ti verdaderamente la vida. Porque hay tantos, Señor, que están buscando la felicidad en el mundo, Señor, y divagan.
van y toman de esas aguas pútridas, Señor, y los manantiales de vida que tú has puesto y que brotan de tu pecho, lo han despreciado. Bendito Dios, sal al encuentro, hermoso Padre. Bendícelos, transfórmalos. Haz una obra, Padre, antes que venga la ira, Señor. Que tú, Señor, descenderás sobre la tierra porque inevitablemente hay algunos que se han levantado contra ti. Porque gran parte de la raza humana se ha levantado. Por eso oramos, Señor, por los tuyos. Por aquellos, hermoso Dios, que todavía tienen fe. Por aquellos que no han cerrado sus corazones. Por aquellos que no se han entregado a la oscuridad. Te han dejado y te han desconocido por entregarse a los placeres del mundo. Oramos, hermoso Dios, por los que tienen sencillez en su corazón. Los que se disponen y creen en ti, hermoso Padre, pero hoy están atados, confundidos. Para que tú, hermoso Dios, hoy ellos tengan una nueva vida, tengan una nueva forma de vivir y ellos en el día, Señor, señalado puedan ser parte de los tuyos. Oramos por ellos, por nuestras familias, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso del Santo de Israel, Señor, por siempre y para siempre.